Hola, mi nombre es Montserrat Torres. Actualmente soy alumna del Centro Universitario UTEC Plantel Río Nilo. Curso el noveno cuatrimestre de la carrera en Contaduría Pública y tengo que hablar de los mercados financieros. Estoy llevando la materia de finanzas internacionales y me gustaría explicar un poquito qué pasaría en un país, por ejemplo, en México, que tiene una economía actualmente tan decadente. Quizá no es tan decadente, nos posicionamos en el lugar número 53 a nivel mundial, pero nuestro Producto Interno Bruto este trimestre ha perdido fuerza y perdió el 1.2% de su valor. Entonces, cuando nosotros vemos las noticias o escuchamos acerca de la economía de México, creo que más de alguna vez nos hemos preguntado por qué no imprimir más billetes. Y creo que esta explicación que voy a tratar de dar a continuación nos permitiría contestar las preguntas que se nos hicieron en el cuestionario. Imprimir más billetes para mejorar la economía a simple vista parece lógico. Si tienes una economía o tienes una deuda impagable o estás en medio de una guerra y tienes la máquina para imprimir billetes, pues imprimes millones de billetes y los repartes entre tus habitantes. Supongamos que cierto país no está en medio de una guerra o evento que amerite imprimir millones de billetes. En este país existe cierta estabilidad económica y el gobierno lo único que quiere hacer es imprimir los billetes para mejorar o para duplicar la economía de sus habitantes y que así sean más ricos. Pero esta de lejos es la solución a la falta de ingresos. La riqueza de la economía no depende de aumentar el dinero en circulación, depende de aumentar la riqueza y producción en bienes y servicios. Es decir, la cantidad de billetes debe de aumentar cuando el Producto Interno Bruto del país en cuestión crezca, o cuando los antiguos billetes estén muy deteriorados. Pero si tu país no está produciendo más bienes y al contrario está en pérdida, como es la situación actual de México, entonces el banco debería de retirar los billetes excedentes que tenemos en circulación. El único efecto que tendría esto de aumentar los billetes sin ningún respaldo real sería el de aumentar el bien de los precios. Tener más dinero produce un exceso de demanda por todos los bienes y servicios y la única solución de los vendedores es aumentar los precios, porque no tienen la capacidad suficiente para atender a todos los compradores. Por ejemplo, si este país produjera bienes por la cantidad de 1,000 pesos, entonces solamente necesitaríamos dinero en circulación de 1,000 pesos. No tendría sentido emitir 2,000 si nuestra economía solamente está produciendo 1,000 pesos en servicios. Lo único que se logra es que estos bienes que valían 1,000 ahora valga el doble, pero van a seguir existiendo los mismos bienes y servicios. Otra de las desventajas es que como se está produciendo más dinero, entonces la gente compra o se deshace del dinero más rápidamente, antes de que suban más los precios, como nos acababa de pasar. Y lo único que se ocasiona aquí es que el banco entonces tiene que imprimir más dinero y tiene que aumentar la denominación de este dinero para poder cubrir la necesidad de los bienes y los servicios de los usuarios. Aunque es la misma cantidad de bienes, pero tiene los precios más altos. De esta manera los habitantes del país entonces perdemos la confianza en la moneda porque sentimos que no vale nada en nuestros bolsillos. Esta devaluación de la moneda encarece los bienes importados.
pues ahora se necesita una mayor cantidad de manera local para poder comprar los mismos bienes que comprábamos antes. Además de una tasa más alta de inflación, hay un desabastecimiento de bienes o de productos. Algo muy parecido a la historia reciente de Venezuela. Uno de los casos más reconocidos es el de la inflación alemana de 1923 a causa de imprimir dinero para financiarse. Durante la Primera Guerra Mundial, el gobierno alemán estaba convencido de que iban a ganar la guerra, por lo que decidió financiarla por medio de préstamos que después serían cancelados por las reparaciones exigidas a sus enemigos derrotados. Los alemanes perdieron la guerra, los gastos posteriores al conflicto para reconstruir y sus industrias estaban en declive. Esto obligó al gobierno a pensar en que imprimir dinero era la única alternativa para financiarse. Esto hizo que la moneda alemana perdiera valor ante las divisas extranjeras y como consecuencia los productos importados fueron más costosos. Seguían imprimiendo dinero y como era de esperarse se entró en un proceso de hiperinflación. La situación era tal que los precios aumentaban en cuestión de minutos. Se dice que la tasa de inflación anual en Alemania fue de alrededor del 5000% y que el siguiente año siguió aumentando. Aunque cada cierto periodo de tiempo se anuncian nuevos países que sufren hiperinflación y que es algo que deberían evitar los países, muchos gobernadores siguen haciendo caso omiso a las consecuencias de esto. Y creo que eso tiene mucho que ver con una mala planeación financiera internacional. Creo que de esta manera explico un poquito tanto la situación actual de México, que no es tan fácil solucionar, como las preguntas de la actividad 2.